No sé si fue por la cara que llevaba o porque simplemente era un inútil, pero el recepcionista del hotel me soltó esa pregunta con la naturalidad de quien ofrece agua o café. Le dije que 2 camas, sin pensarlo mucho, como si eso lo arreglara todo. Como si poner una frontera de sábanas entre nosotros fuese suficiente. Era 10 de septiembre, un miércoles, y estábamos en Valencia porque Laura tenía un congreso de enfermería. Ella insistió en que me escapara con ella un par de días, que podíamos aprovechar para desconectar. Y como un idiota, acepté. Pedí un par de días en el curro y dejé a Jimena con mis padres. Yo pensaba que íbamos a estar juntos, que por fin íbamos a recuperar algo de lo que ya no hablábamos. Pero cuando llegamos, Laura estaba más pendiente del móvil que de mí. Y cuando no estaba con el móvil, se encerraba en el baño. Tardaba una eternidad en salir. Cuando salía, ni me miraba. Me decía voy al congreso y se iba. El primer día intenté no pensar mal. Me bajé al bar del hotel, tomé un café, salí a caminar por el paseo. Hice lo típico de turista aburrido. Pero al segundo día, cuando volví a la habitación, vi la tarjeta del hotel en la mesa. No la mía. Otra. Con otro número de habitación. Te juro que no iba buscando nada. Fue casualidad. La tarjeta tenía escrito un nombre en boli, Carlos, planta 4. Y la letra era la de ella. Lo supe porque era idéntica a la que usa cuando deja notas en la nevera. No pregunté nada. Bajé, pedí una copa, y luego otra. Y cuando volví a la habitación, Laura ya estaba allí, en pijama, con la tele encendida y la cara de que todo era normal. Me preguntó si había cenado. Le dije que sí, que había comido algo por ahí. Me tumbé en la cama y no dije nada más. Esa noche dormimos en camas separadas, como si no nos conociéramos. Aún no sabía nada. Solo lo intuía. Pero eso fue el principio. El principio del mes más asqueroso de mi vida. Al día siguiente me desperté solo en la habitación. Laura se había ido temprano al congreso, según la nota que dejó en la mesilla, escrita deprisa con bolígrafo azul en un papel del hotel. He bajado ya, nos vemos después. No olvides que a las 8 tenemos la cena del cierre. Me quedé sentado un rato en la cama sin moverme. Me dolía la cabeza. No era solo por las copas del día anterior, era otra cosa, una mezcla de malestar, de no saber qué estaba haciendo ahí, de sentirme como un invitado en mi propio matrimonio. Me duché, bajé a desayunar solo y luego salí a caminar por el centro. Pasé por la plaza del ayuntamiento, entré en un par de tiendas sin comprar nada, y me senté en un banco a ver pasar a la gente. No tenía ganas de volver al hotel. No quería estar en esa habitación con 2 camas separadas. Y sobre todo, no quería fingir que todo estaba bien. A eso de las 12, volví. Y fue ahí donde empezó todo. Estaba esperando el ascensor cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Me giré, y no sé si fue por el reflejo del espejo o por mi propio instinto, pero sentí un escalofrío en la espalda. Era Laura, saliendo de la escalera de servicio. Iba sola, pero con el pelo revuelto, como si hubiese salido corriendo de algún sitio. Me miró con cara de susto, como si no esperara verme ahí. Se paró en seco, ajustó el bolso en su hombro y soltó una sonrisa forzada que me sonó a excusa. Me dijo que se había olvidado el móvil en la habitación, que venía a por él, pero noté cómo evitaba mirarme a los ojos. Y yo no dije nada. Solo asentí y subimos juntos. No le pregunté por qué no había usado el ascensor si ya venía desde abajo. No le pregunté por qué tenía las mejillas rojas o por qué su bata blanca del congreso estaba arrugada. Solo entré en la habitación, me senté en la cama y encendí la tele. Ella estuvo todo el día fuera. Dijo que tenía ponencias, talleres, y que no llegaría hasta la hora de la cena.
A las 8 en punto bajé al restaurante del hotel. Era uno de esos salones donde todos parecen conocerse, donde la gente sonríe por compromiso y brinda por cosas que no siente. Laura estaba en una mesa del fondo, rodeada de gente del hospital. Me saludó con la mano como si fuéramos compañeros de trabajo, ni un beso, ni una caricia, solo esa distancia fría que llevaba semanas creciendo entre nosotros. Me acerqué, me senté a su lado, y durante los primeros minutos no dije nada. Escuchaba cómo hablaban del Congreso, de los turnos, de lo mal que estaba la sanidad pública. Me puse a mirar al tipo que tenía enfrente, uno alto, con barba corta, sonrisa fácil, de esos que parecen agradables por defecto. Llevaba el gafete del evento colgado al cuello. Carlos, Hospital La Paz, Madrid. No pude evitar fijarme en cómo se miraban. No era descarado, no era obvio, pero había algo. A veces uno se da cuenta de esas cosas no por lo que ve, sino por lo que falta. Por el silencio entre palabra y palabra, por las miradas que duran un segundo más de lo normal, por cómo se ríen de cosas que nadie más entiende. Durante la cena, Laura me ignoró casi todo el tiempo. Hablaba con los demás, se reía con ese tal Carlos, y solo me dirigía la palabra para preguntarme si quería vino o si me gustaba el pescado. Yo respondía con monosílabos, pero no porque no quisiera hablar, sino porque no tenía nada que decir. Estaba allí sentado, cenando entre gente que no conocía, observando cómo mi mujer parecía más cómoda con un grupo de desconocidos que conmigo. Y en ese momento, algo se rompió por dentro. No fue un estallido, fue algo más sutil. Una certeza. Cuando terminó la cena, me levanté antes de que sirvieran el postre. Le dije a Laura que tenía dolor de cabeza y que me subía a la habitación. No me ofreció acompañarme. Solo me dijo que no tardaría, que iban a tomar una copa con algunos compañeros. Y ahí lo supe. No era la primera vez que pasaba. Ese ambiente, esa complicidad, no se construye en un par de días. Era algo que venía de antes. De mucho antes. Me encerré en la habitación, apagué la luz, me tumbé en la cama sin quitarme la ropa y esperé. A las 2 de la mañana, la puerta se abrió con cuidado. Escuché cómo dejaba los tacones en silencio, cómo se movía por la habitación sin encender la luz, como si yo estuviera dormido. No dije nada. Esperé a que se metiera en su cama, a que se acomodara, y me di la vuelta dándole la espalda. No dormí nada. Al día siguiente no fui a desayunar. Tampoco salí. Me quedé en la habitación, tumbado, pensando. No quería hacer escándalos, ni montar escenas, pero necesitaba saber la verdad. No me servían las sospechas. Quería hechos. Pruebas. Algo que no pudiera negar. Así que cuando ella se fue, esta vez y por el ascensor, esperé 5 minutos y bajé detrás. No fui al restaurante. No fui al Congreso. Fui directamente a recepción. Le pregunté al recepcionista si podía ver los registros de acceso a las habitaciones. Le dije que había perdido algo, que creía que podía estar en otra habitación donde habíamos estado el día anterior. Mentí. Le di el número de habitación que había visto en aquella tarjeta, la 421. El tipo dudó, me miró raro, pero finalmente me dijo que solo podía entrar el titular de la reserva o alguien autorizado. Le dije que era un error, que era mi habitación también, que se había reservado a nombre de mi empresa. Mentí otra vez. No funcionó. Volví a subir con las manos vacías, pero con una decisión clara. Esa noche, la última del viaje, iba a saber la verdad. Me dio igual la cena de despedida, me dio igual si se ofendía o si montaba una escena. Iba a esperar a que saliera de la habitación y la iba a seguir. Así de simple. Y eso hice. Cuando se vistió, cuando se pintó los labios frente al espejo, cuando se puso los zapatos y se echó perfume,
no dije ni una palabra. Fingí estar viendo una serie en el portátil. Cuando dijo nos vemos abajo, asentí. Esperé 2 minutos. Bajé por las escaleras. La vi salir del ascensor en la planta baja, saludando con una sonrisa, caminando decidida hacia el fondo del hotel. No al salón del evento. Al otro pasillo. Él quedaba a las habitaciones. Caminé detrás de ella, a distancia. La vi sacar una tarjeta del bolso. La vi entrar a la habitación 421. Y entonces, se acabaron las dudas. Me quedé frente a la puerta unos segundos que se me hicieron largos, no porque dudara de lo que había visto, sino porque necesitaba ordenar la cabeza antes de empujarla, y cuando por fin llamé con los nudillos, no fue un golpe dramático ni nada parecido, fue seco y normal, como el de alguien que va a recoger un abrigo olvidado, y lo que escuché desde dentro fue silencio primero y luego pasos apresurados, un murmullo, una risa nerviosa que reconocí al instante aunque no quería hacerlo, porque era la risa de Laura cuando se ponía incómoda, y entonces la puerta se abrió apenas unos centímetros y apareció su cara, pálida, con los ojos muy abiertos, sin tiempo para inventar nada. ¿Sergio? ¿Qué haces aquí? No respondí enseguida, porque detrás de ella vi el reflejo en el espejo del armario, vi una camiseta que no era mía tirada sobre la silla, vi 2 copas sobre la mesa, vi la chaqueta de él colgada en el respaldo, y entonces empujé la puerta con la mano sin tocarla a ella, entré y cerré despacio, con cuidado, como si cerrar fuerte pudiera romper algo más de lo que ya estaba roto. Carlos estaba de pie junto a la cama, sin zapatos, con cara de no entender nada, y cuando me miró, lo primero que hizo fue decir mi nombre, porque lo sabía, porque ella se lo había dicho, y eso fue como una bofetada. Sergio, espera, no es lo que piensas, dijo Laura, adelantándose un paso, poniéndose entre él y yo, no para protegerme a mí, sino a él. Apártate, le dije. No me hables ahora. Ella no se apartó. Carlos carraspeó, incómodo, y dijo algo sobre que podía irse, que no quería problemas, que esto había sido un error, y ahí fue cuando exploté, no a gritos, no tirando cosas, sino de esa manera fría que da miedo incluso al que la siente. No te muevas, le dije. Si te vas ahora, vas a quedar como un cobarde más de los que se meten en camas ajenas y luego salen corriendo. Laura me miró como si no me reconociera. Me preguntó qué estaba diciendo, que bajara la voz, que había gente en el pasillo, que estaba exagerando, y esa palabra, exagerando, fue la que hizo que todo se desbordara. ¿Exagerando? Le pregunté. He dejado a nuestra hija con mis padres para venir contigo, he dormido en una cama separada mientras tú entrabas aquí con él, he pasado 2 días haciendo el idiota mientras me mirabas como si fuera un mueble. Y ahora me dices que exagero. Carlos intentó decir algo, pero Laura le tocó el brazo para que se callara, y luego se volvió hacia mí con esa cara que pone cuando quiere controlar la situación, cuando en el hospital las cosas se complican y ella se pone firme, como si estuviera hablando con un paciente difícil. Sergio, esto no es así, no es tan simple, no puedes venir aquí y montar un numerito, tenemos que hablarlo tranquilos. No, le respondí. Hablar tranquilos ya no toca. Esto es lo que es. Y quiero que lo digas tú. Hubo un silencio incómodo. Carlos miraba al suelo. Laura apretó los labios, respiró hondo, y al final habló, pero no como yo esperaba. Vale. Sí. He estado viéndolo. No es la primera vez. Pero no es lo que crees. Me reí. No porque tuviera gracia, sino porque era lo único que me salía. Claro que no es lo que creo. Seguro que estáis jugando al parchís. Ella me pidió que no fuera sarcástico, que no ayudaba, que yo también tenía parte de culpa, y ahí fue cuando sentí una rabia limpia, directa, sin vueltas, porque podía aceptar muchas cosas, pero no que me hiciera responsable de su decisión. No metas mi nombre en esto,
le dije. Esto lo has decidido tú. Tú has venido aquí. Tú has entrado en esta habitación. Tú le has dado una tarjeta con su nombre escrito. No yo. Carlos levantó la cabeza y dijo que no quería problemas, que él pensaba que ya estábamos separados, que Laura le había dicho que lo nuestro estaba muerto desde hacía tiempo, y cuando escuché eso, miré a Laura esperando que lo negara, pero no lo hizo. ¿Muerto? Le pregunté. ¿Desde cuándo? Ella se sentó en la cama, como si las piernas no le sostuvieran, y empezó a hablar, rápido, atropellado, diciendo que llevaba meses sintiéndose sola, que yo estaba siempre cansado, que solo hablábamos de la niña, de las facturas, de lo de siempre, que con él se sentía escuchada, que no había planeado que pasara así, que simplemente ocurrió. Nada ocurre sin más, le dije. Todo se decide. Le pregunté cuántas veces. Me dijo que no quería decirlo. Le dije que si no me lo decía, lo iba a asumir yo. Me miró y murmuró un número que no voy a repetir aquí, pero que fue suficiente para entender que aquello no era una aventura aislada ni una noche tonta de hotel. Carlos empezó a vestirse. Laura no lo detuvo. Yo tampoco. Cuando él pasó a mi lado, me dijo que lo sentía, que nunca quiso hacerme daño, y no le respondí, porque no tenía nada que decirle a alguien que se había metido en mi vida sin pedir permiso. Cuando se fue, la habitación se quedó en silencio. Laura seguía sentada en la cama. Yo me apoyé en la pared. No había lágrimas. No había gritos. Solo cansancio. ¿Y ahora qué? Me preguntó. Ahora no lo sé, le dije. Pero esto no se queda aquí. Ella empezó a llorar entonces, pero no de arrepentimiento, sino de miedo, porque por primera vez entendió que había cruzado una línea de la que no se vuelve con disculpas ni promesas. Me pidió perdón varias veces. Me dijo que estaba confundida. Me dijo que no sabía cómo había llegado a ese punto. Yo la escuché sin interrumpirla, y cuando terminó, le dije algo que llevaba tiempo rondándome la cabeza. Lo peor no es que te acostaras con él. Lo peor es que me miraras cada día sabiendo que lo estabas haciendo. No me quedé a dormir. Cogí mis cosas y bajé a recepción a pedir otra habitación. Cuando me dieron la llave, sentí algo parecido a alivio. No porque todo estuviera resuelto, sino porque al fin sabía dónde estaba parado. Y eso, por duro que sea, siempre es mejor que vivir engañado. A la mañana siguiente no fui directamente a casa. Cogí el coche temprano, antes de que saliera el sol, y conduje sin rumbo durante más de una hora por carreteras secundarias hasta que paré en una gasolinera cualquiera, una de esas que parecen abandonadas aunque siguen abiertas. Pedí un café que sabía a quemado y me senté fuera, con el vaso caliente en la mano, mirando cómo descargaban una furgoneta de pan. Pensé en todo lo que había pasado la noche anterior, no intentando entenderlo, porque no había mucho que entender, sino buscando una forma de decidir qué iba a hacer. No tenía un plan, solo sabía que no podía volver a casa como si nada hubiera pasado, no con la cabeza agachada, no después de verla en esa habitación con él. Encendí el móvil, tenía 5 llamadas perdidas de Laura y 3 mensajes que no abrí. Apagué el teléfono otra vez y volví al coche. Volví a casa hacia las 10. Jimena estaba con mis padres, así que no había nadie. Entré, dejé la maleta en la entrada y me senté en el sofá del salón, el mismo en el que nos habíamos reído tantas veces viendo series, en el que Laura dormía la siesta los domingos, en el que yo me había quedado dormido tantas veces con el mando en la mano. Me quedé allí, en silencio, sin encender la tele, sin moverme. Cada rincón me resultaba incómodo. Abrí el cajón del mueble del salón donde guardamos los papeles importantes, saqué un par de carpetas, encontré los contratos de la casa, las escrituras, los seguros, y me quedé mirándolos como si fueran de otra persona. Después de un rato, fui al despacho y me senté frente al ordenador.
Busqué abogados de familia en la zona y abrí 5 pestañas con diferentes nombres. No llamé a ninguno todavía, solo guardé los contactos. Luego fui a la habitación, abrí mi armario y empecé a separar mi ropa. No toda, solo la que sabía que iba a necesitar durante las próximas semanas. No hice ruido, no me enfadé, no tiré nada. Solo empecé a vaciarme del sitio. A eso de las 12 llegó Laura. Escuché la puerta, escuché sus pasos, y supe que se había quedado parada en el pasillo al ver la maleta abierta en el suelo. La escuché soltar un suspiro y luego entrar al salón. ¿Podemos hablar?, preguntó desde la puerta, sin entrar. Habla, le dije. Entró, se sentó en el sillón de enfrente, y se quedó unos segundos en silencio, mirándome como si buscara la forma correcta de empezar, pero no la encontraba. No sé por dónde empezar, dijo al final. Empieza por decirme la verdad entera. Ya sin rodeos. Laura se revolvió en el sillón. Tenía las manos entrelazadas, los ojos rojos de llorar, la voz rota. Me dijo que lo de Carlos no había empezado en Valencia, que llevaban viéndose desde hacía casi 4 meses, que al principio eran solo mensajes, luego cafés, luego alguna tarde después del hospital, y que sí, que lo había ocultado todo con intención, que había planeado lo del congreso porque sabía que yo iba a ir, y que estar los 3 en el mismo hotel era una estupidez, que lo sabía, pero que no pensó que llegaría tan lejos. ¿Y qué era lo que pensabas que iba a pasar? ¿Unas vacaciones compartidas entre tu marido y tu amante? Ella negó con la cabeza, rápido, como si eso le pareciera una locura. Me dijo que no era un amante, que no era una relación así, que no era solo sexo, que era algo emocional, que con él hablaba de cosas que conmigo ya no hablaba. Tú también te alejaste, Sergio. No me mires así, sabes que llevamos años estancados. Estancados, sí. Engañándome tú. No es lo mismo. Laura se calló. No sabía cómo defender lo indefendible. Le pregunté si estaba enamorada de él. No respondió. Le volví a preguntar, esta vez más directo, sin margen. ¿Lo estás? No lo sé, respondió, y esa fue la peor respuesta que podía darme. Porque si me hubiera dicho que no, que había sido un error, podía no creérmelo, pero al menos me estaba dando una dirección. Si me hubiera dicho que sí, que lo amaba, entonces podía asumir que esto estaba roto del todo. Pero ese no lo se me dejó en medio de la nada, porque significaba que aún estaba pensando en él, que aún tenía la puerta abierta, que lo mío no le bastaba pero lo suyo tampoco era suficiente. Entonces no hay nada más que hablar, le dije. Me voy a ir de aquí unos días. No me llames. No me busques. No me expliques más. Ya está todo claro. Ella me pidió que no tomara decisiones en caliente, que pensáramos en Jimena, que no era tan fácil como separarnos y ya, que teníamos una vida juntos. Yo no la rompí, le dije. Lo hiciste tú. Cogí la maleta, las llaves del coche, y salí sin mirar atrás. Me fui a casa de mi hermano, que vive en un pueblo a 20 minutos, y le pedí quedarme unos días. Me abrió sin preguntas, me ofreció el sofá, y me dejó solo. Le conté todo más tarde, cuando ya era de noche, mientras cenábamos lo que había en la nevera. Me escuchó sin interrumpirme, sin dar consejos, sin decir frases típicas, solo asintiendo con la cabeza de vez en cuando. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó al final. No sé. Pero voy a hacer algo. No voy a quedarme como un idiota viendo cómo mi matrimonio se muere mientras ella se mete en otra cama. Los días siguientes fueron una rutina extraña. Me levantaba temprano, me duchaba, salía a caminar, me sentaba en un banco en el parque, pensaba en qué momento exacto se había roto todo. Empecé a anotar cosas en una libreta, no ideas ni reflexiones, solo hechos. Día, hora, situación.
Desde cuando Laura había empezado a distanciarse, cuando dejó de besarme antes de dormir, cuando dejó de tocarme sin que yo lo pidiera, cuando empezó a llegar tarde del trabajo. Todo estaba ahí. No lo había querido ver antes, pero ya no tenía sentido negarlo. Al tercer día llamé a uno de los abogados de la lista. Pedí una cita para la semana siguiente. No sabía si quería divorciarme todavía, pero sí quería saber qué podía perder, qué podía reclamar, cómo proteger a mi hija. Después de colgar, llamé a mis padres. Les dije que necesitaba que Jimena se quedara con ellos una semana más. No les di detalles. No me los pidieron. Sabían que algo pasaba y lo respetaron. Colgué y volví a mirar el móvil. Tenía 20 mensajes de Laura. No abrí ninguno. No quería leer disculpas, no quería que me pidiera tiempo, no quería que me hablara como si yo fuera el que estaba rompiendo algo. Esa misma noche empecé a escribir una carta. No para ella. Para Jimena. No pensaba dársela ahora, pero necesitaba dejar por escrito mi versión de las cosas, para cuando creciera y preguntara. No pensaba permitir que me pintaran como el padre que se fue sin luchar. Volví a casa 5 días después, no porque estuviera listo para verla, ni porque tuviera resuelto lo que pensaba hacer, sino porque no podía seguir dándole vueltas a todo desde el sofá de mi hermano, porque tenía que ver a mi hija, porque necesitaba recuperar cierta sensación de estar presente en mi vida aunque me doliera cada paso que diera. Entré con la llave, eran las 7 de la tarde y la casa estaba en silencio. Jimena todavía no había vuelto de casa de mis padres. Laura estaba en la cocina, de espaldas, removiendo algo en una olla aunque claramente no estaba cocinando nada, y cuando escuchó la puerta ni siquiera se giró, se quedó quieta como esperando que yo hablara primero. Fui directo al salón, dejé la mochila en el suelo y me senté en el mismo sofá en el que habíamos tenido tantas conversaciones sin importancia, y esta vez lo hice para tener una que iba a cambiarlo todo. Ella entró un minuto después, con las manos vacías, sin expresión en la cara, sin maquillaje, sin los gestos forzados que había usado las veces anteriores para convencerme de que todo tenía arreglo. Se sentó en el otro extremo del sofá, dejando entre nosotros una distancia que ya no tenía sentido disimular, y me preguntó si iba a quedarme o si solo venía a buscar mis cosas. Le dije que iba a quedarme unos días, que necesitaba ordenar todo lo que venía después y que, hasta entonces, esta también era mi casa. No respondió, solo asintió sin convicción. No te he escrito más porque entendí que no querías escucharme, dijo después. No quiero escuchar excusas, le respondí. Quiero hablar de lo que vas a hacer tú ahora. Me miró confundida, como si esperara que fuera yo el que pidiera una reconciliación o una salida pactada. Le dije que no pensaba dejarle las cosas fáciles, que no iba a salir de esta casa con una mochila mientras ella se quedaba con todo como si yo hubiera sido el problema. Le recordé que había trabajado durante años para pagar esa hipoteca, que había asumido mis responsabilidades con Jimena sin un solo fallo, que nunca había puesto en duda nuestro proyecto de vida en común, y que si ahora todo eso se rompía por una decisión suya, sería ella la que tuviera que asumir las consecuencias. No te estoy echando la culpa de todo, me dijo, pero no puedes negar que lo nuestro estaba muerto desde hace mucho. Muerto no justifica traición, le respondí. Y si estaba muerto, podías haber hablado antes de meterte en otra cama. Le dije que había hablado con un abogado, que había empezado a ver opciones, que pensaba pedir la custodia compartida de nuestra hija y que no iba a dejar que tomara ninguna decisión por mí, ni económica ni familiar. Se quedó callada un rato largo, y luego empezó con lo de siempre, con que no quería que Jimena sufriera, que había cometido un error, que no sabía cómo manejarlo, que había pensado que era algo pasajero y que se le había ido de las manos. ¿Lo sigues viendo? Le pregunté sin rodeos. Tardó en responder, bajó la mirada, y al final dijo que no lo veía desde que volvimos de Valencia, que había cortado toda comunicación, que lo había bloqueado,
que se había dado cuenta de que todo había sido una fantasía. No le creí del todo. No porque pensara que estaba mintiendo descaradamente, sino porque sabía cómo funciona ese tipo de cosas, como lo que uno corta un lunes puede volver el viernes si se siente solo. Pero no le dije nada. Solo anoté su respuesta mentalmente por si más adelante tenía que usarla. No quiero pelear contigo, dijo después. Quiero arreglar las cosas. Yo no quiero arreglar nada, le respondí. Quiero justicia. Se levantó como si la palabra le hubiera molestado más de la cuenta y me pidió que no convirtiera esto en una venganza, que pensara en Jimena, que no tomara decisiones solo por rabia. Le respondí que llevaba días sin rabia, que si me hubiese dejado llevar por la rabia habría hecho muchas más cosas de las que ya no tenía interés en hacer, pero que lo que estaba haciendo ahora era lo más racional que había hecho en toda la relación. No voy a perdonarte, le dije. No por orgullo. Por dignidad. Y no quiero que mi hija crezca viendo que su madre puede hacer algo así y que todo sigue igual. Se quedó callada, me miró con ojos llenos de rabia contenida, como si le doliera más que no buscara reconciliación que el hecho de que la hubiera descubierto. Le dije que iba a quedarme hasta resolver la parte legal, que no pensaba dormir en la misma cama que ella y que quería que empezáramos a establecer una rutina en la que no fingíamos nada delante de Jimena, pero que tampoco íbamos a usarla como excusa para mantener algo que ya no existía. Aceptó sin discutirlo. Me dijo que dormiría en el sofá, que no quería que yo me fuera de casa hasta que todo estuviera claro. Le dejé claro que si volvía a contactar con Carlos, yo me iba a enterar, y que entonces sí que iba a usar todo lo que pudiera legalmente en su contra. Durante esa semana, convivimos como dos desconocidos. Por las mañanas nos cruzábamos en la cocina sin decirnos nada, nos repartíamos los turnos para llevar y recoger a Jimena del colegio, y cuando ella dormía, cada uno se encerraba en una habitación distinta. No hubo más discusiones. No hubo más gritos. Solo una distancia medida con reglas básicas. No hablar del pasado. No hablar del futuro. No mencionar a Carlos. No usar a Jimena como arma emocional. Acordamos que cuando estuviera lista la primera cita con el abogado, iríamos los dos. Quería que todo quedara escrito, que no hubiera lugar para confusiones. Ella aceptó, pero noté que aún guardaba la esperanza de que yo cambiara de idea. ¿De verdad crees que no queda nada? Me preguntó una noche, mientras limpiábamos los platos en silencio. Queda una hija, le respondí. Y eso es lo único que me importa ahora. Ella no insistió. Sabía que no hablaba desde el enojo. Sabía que la decisión ya estaba tomada. Y esa fue la primera vez, desde todo lo ocurrido, en la que dejó de hablarme como si pudiera arreglar algo. Se rindió. Y en ese gesto, por más triste que suene, yo sentí un poco de paz. Una semana después nos sentamos frente al abogado. Era una oficina fría, con muebles oscuros, carpetas por todos lados y esa sensación de que todo lo que se dice ahí tiene un peso distinto. El abogado se llamaba Ramiro, tendría unos 50 años, hablaba con frases cortas pero claras y miraba a los dos con esa expresión de quien ya ha visto todo, de quien sabe exactamente cómo empieza y cómo termina una pareja que se sienta en esas sillas. Me preguntó si queríamos una separación amistosa o si había conflicto. No dije nada al principio. Esperé a que hablara ella. Laura dijo que prefería que todo fuera lo más tranquilo posible, por Jimena, por nosotros, por no complicar más las cosas. Yo asentí. Le dije al abogado que estaba de acuerdo, pero que había condiciones. No se las solté como una amenaza, se las dije como se dicen los hechos. Quiero la custodia compartida, quiero mantener el contacto diario con mi hija, quiero vender la casa si no hay acuerdo para comprar mi parte, quiero revisar cada detalle de lo que corresponde a cada uno, y sobre todo, quiero dejar muy claro que aquí hubo una infidelidad,
que si en algún momento eso pesa legalmente, quiero que conste. Laura no dijo nada durante unos segundos. No porque no supiera qué decir, sino porque no esperaba que pusiera todo sobre la mesa tan directamente. El abogado tomó nota, le preguntó a ella si tenía alguna objeción. Ella solo dijo que no quería pelear por bienes, que lo único que le importaba era que Jimena no sufriera más de lo que ya iba a sufrir. Después de esa reunión no volvimos a hablar más del tema durante varios días. La convivencia siguió siendo mecánica. Jimena preguntaba por qué no dormíamos juntos y yo le respondía que a veces los adultos necesitaban espacios distintos. No le mentí, pero tampoco le conté la verdad completa. Ella lo notaba todo, porque los niños no son tontos. Yo intentaba mantener las rutinas, ayudarla con los deberes, llevarla a sus clases, estar presente y al mismo tiempo preparar lo que venía después. Me pasaba las noches revisando papeles, calculando gastos, viendo posibles pisos en alquiler y anotando todo. Cada cifra. Cada paso. Todo debía estar claro antes de irme definitivamente. Un viernes por la noche, cuando ella ya se había dormido y Laura estaba en la habitación que había convertido en su refugio, me senté con mi hija a ver una película. No vimos mucho, porque se quedó dormida apoyada en mi brazo, y me quedé así un buen rato sin moverme. Fue ahí cuando decidí que esa sería nuestra última noche bajo el mismo techo. Al día siguiente, mientras Jimena jugaba con una vecina, pedí un coche de mudanza, empaqué lo que faltaba, y le dije a Laura que me iba esa misma tarde. No reaccionó. Solo preguntó si tenía dónde quedarme. Le dije que ya había alquilado un piso amueblado. Me preguntó si Jimena iba a quedarse conmigo. Le dije que nos turnaríamos desde el lunes siguiente, como acordamos. No hubo lágrimas. No hubo gritos. No hubo ningún intento de retenerme. Cuando subí mis cosas al camión, ella ni siquiera salió a la puerta. Solo cerró la suya con suavidad. Mi nueva casa era pequeña, 2 habitaciones, un salón que parecía más una sala de espera, pero tenía lo necesario. En las primeras horas me sentí vacío, no por nostalgia, sino porque después de tantos días de conflicto, de silencios, de distancia, estar solo era demasiado tranquilo. Me serví un café, me senté en el suelo porque todavía no había mesa, y empecé a escribir la carta para Jimena que había empezado en la libreta días antes. No era una carta sentimental ni melodramática. Era una explicación simple, honesta. Le contaba que mamá y papá habían decidido tomar caminos distintos, que no era culpa de ella, que nunca lo sería, que ambos íbamos a estar presentes, que la íbamos a seguir queriendo igual, y que si algún día tenía dudas, podía preguntarme lo que fuera. Esa noche dormí sin ruido, sin interrupciones, sin el sonido del otro lado de la casa, sin puertas abriéndose, sin pasos. Me desperté temprano, salí a caminar por el barrio, me senté en una cafetería cualquiera, y me puse a ordenar todo en una hoja. Hice una lista de lo que me faltaba, ropa para Jimena, utensilios de cocina, juguetes, papeles del colegio, medicamentos. No quise pedir nada a Laura. Iba a comprar todo de nuevo. Quería empezar limpio. Me gasté más de lo que debía, pero no me importó. Cuando Jimena viniera a casa, quería que tuviera su espacio, su cama, sus cosas. El lunes, como habíamos acordado, la llevé al colegio por la mañana y por la tarde vino conmigo al piso. Entró mirando todo con curiosidad, preguntó si viviríamos ahí los dos siempre. Le dije que sería su casa también, que estaría conmigo unos días y con mamá otros, pero que podía dejar juguetes, ropa, libros, lo que quisiera. No preguntó por qué. Solo me pidió que no cambiara las sábanas rosas que le gustaban. Esa noche cocinamos juntos, leímos un cuento, y se durmió tranquila. El divorcio se firmó 3 semanas después, en la misma oficina donde todo empezó.
Ramiro sacó las carpetas, leyó cada punto, nos pidió firmar aquí, aquí y aquí también. Ninguno de los dos titubeó. No hicimos comentarios, no dimos discursos. Solo firmamos. Al salir, Laura me pidió que fuéramos a tomar un café. Dudé, pero acepté. Entramos en una cafetería cerca del juzgado, pedimos 2 cafés y nos sentamos en silencio. Nunca pensé que llegaríamos a esto, dijo ella, mirando la taza. Yo tampoco, respondí, pero llegó. ¿Alguna vez pensaste en perdonarme? No. Ni un segundo. Ella asintió. No discutió. Solo preguntó si algún día íbamos a poder hablar sin tensión. Le dije que no lo sabía, que eso dependía del tiempo, de cómo se comportara, de si mantenía distancia, de si era capaz de entender que el daño no se mide solo en lo que se ve. Me dio las gracias por no haberle quitado a Jimena. Le dije que no se la había dado, que era su madre, y que no pensaba hacerle la vida más difícil a mi hija solo para castigarla a ella. Pagamos, salimos, y cada uno se fue por su lado. No volvimos a escribirnos esa noche ni las siguientes. A partir de ahí, solo hablamos de cosas prácticas, del colegio, de horarios, de vacunas, de libros, de uniformes. Nada más. Las primeras semanas fueron incómodas, pero luego se volvió rutina. Intercambio sin emociones, mensajes cortos, respuestas útiles. Aprendimos a convivir en la distancia. Hoy, un mes después de aquella noche en el hotel, puedo decir que no me arrepiento de nada. No me arrepiento de haberme ido, ni de haber enfrentado la verdad, ni de haber hecho todo como lo hice. No porque haya sido perfecto, sino porque fue lo que debía ser. A veces la dignidad no se grita, se ejecuta. Se organiza, se firma, se lleva con una hija de la mano a un piso vacío y se llena todo desde cero. No he vuelto a pensar en Laura como mi pareja. Es la madre de mi hija, una persona que tomó decisiones que rompieron algo que ya no tenía arreglo. Nada más. Y así cerró todo. Con la misma calma con la que empezó. Sin escenas, sin espectáculo. Solo hechos, decisiones, consecuencias. Y ahora que está todo firmado, ahora que la historia está completa, puedo mirar atrás sin dudas. La herida existe, claro, pero también existe la certeza de haber actuado con firmeza. No para vengarme, sino para proteger lo poco que aún valía la pena.